Dice la Escritura, profecías de Isaías: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. Por tanto, vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Isaías 28, 14 en adelante. La profecía que el Señor está hablando, está diciendo del corazón de aquellos que gobiernan al pueblo, de aquellos que dirigen al pueblo, pero sobre todo en el final del tiempo, porque es profecía que se ha cumplido y profecía que se cumple en el final, porque todas las cosas tienen su mayor cumplimiento en el fin del tiempo, donde son consumadas todas las cosas en la consumación de los tiempos, en el final. Y entonces esta profecía habla del pensamiento del hombre, esta profecía habla de el corazón del hombre, de cómo siente él, de cómo piensa él en su interior. ¿Pero de qué hombre? Del hombre que gobierna al pueblo. Pero este pensamiento no queda en él, sino que este pensamiento también es transmitido al pueblo, por lo que dice que el pueblo será como el sacerdote, y el discípulo no es superior a su maestro, sino que el discípulo será como su maestro, tanto el discípulo con su maestro bueno como el discípulo con su maestro malo. ¿Y cuál es el pensamiento que hay allí en las profecías? Dice, varones burladores. El Señor les llama burladores a los que gobiernan al pueblo. ¿Por qué? Porque se burlan de la palabra verdadera, se burlan del juicio que ha de venir, se burlan de la corrección, se burlan de la enseñanza y toman la palabra para lo que les conviene a ellos. Toman la palabra para el fin terrenal, para un fin secular, para un fin humano, para el fin del hombre y no para el fin de Dios. Y siendo así, se burla el hombre de la palabra, pero tomando la palabra misma, y piensa que ningún mal le vendrá por ello. Toma la palabra para ganancias personales, toma la palabra para éxito, para logros ministeriales, toma la palabra para fama, toma la palabra para paseos y para todo tipo de logros que el hombre en sí mismo se forma y se edifica en su corazón para conquistar todo aquello que él desea, y toma la palabra para lo que no es. Y siendo así, el hombre esto lo hace porque en su corazón él no piensa que él va a ser castigado. En su corazón él entiende y él cree que por tomar las escrituras, que por tomar la palabra de Dios, que por ser ministro, que por ser líder, no va a recibir ningún castigo, sin saber que mayor será el castigo para los que conocieron la verdad y se desviaron de esa verdad para tomar la verdad para otra cosa, que aquellos que no lo conocieron. Porque dice, si el siervo, no sabiendo lo que hace, no sabiendo la voluntad de su Señor, no hiciere conforme a su voluntad, dice, aquel siervo será azotado poco. Pero aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, éste será azotado mucho. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y este azote, este castigo que es mayor, que es doble, es el castigo en el infierno para aquel que conoció la verdad de Dios, pero se apartó de ella o la toma para otra finalidad, la toma con otro objetivo, que para aquel que no la conoció, que no conoció su voluntad. Y el pensamiento de este liderazgo que describen las profecías es este: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. ¿Cómo es esto? Piensa que la muerte no le llegará. Piensa que la muerte espiritual no lo tocará. Piensa que él no será condenado en el infierno y se autoconvence a sí mismo pensando que esto es así, porque se escuda, se esconde detrás de un cristianismo, detrás de un nombre de cristiano, detrás de un título de líder, de pastor. Se esconde detrás de la iglesia pensando que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Pero esto es falso. ¿Por qué? Porque delante de Dios está
están descubiertas y abiertas todas las cosas. Y el Seol reclama a los suyos, el infierno reclama a todo aquel que hace la voluntad de las tinieblas. El infierno lo reclama una vez que el hombre muere. El pacto que el hombre hace con la muerte y el convenio que hace con el Seol es en su propio corazón, pensando que no ir allí, asegurándose a sí mismo y engañándose a sí mismo de que no ir allí. Por eso que dice que van engañando y siendo engañados. Se engañan a sí mismos. ¿Para qué? Para evitar mientras viven en el cuerpo el juicio, porque no son de fe, porque no creen a la verdad, porque no creen que hay un juicio, porque ellos mismos no entienden que hay un castigo eterno para todo aquel que toma para su propio provecho la palabra de Dios, para todo aquel que peca delante de Dios y que vive a su propia manera. Entonces, no entendiendo esto y no creyendo verdaderamente en esto, no viven conforme al temor de Dios, no viven conforme al corazón de Dios, no temiendo a Dios, pero diciendo servir a Dios. Y esta es la profecía que se da, que este es el sentir del liderazgo. Y como este es el sentir, rechaza toda corrección, rechaza toda reprensión, menosprecia todo aquello que se le dice, menosprecia todo aquello que se le habla corrigiéndolo, llamándolo al arrepentimiento, menosprecia toda profecía verdadera, no la falsa, porque la falsa la toma para sí mismo y en la falsa camina y en la falsa anda y en la falsa se confía y hacia la falsa va para ir a la muerte eterna de su alma. Pero cuando se le da la profecía verdadera, la palabra de justicia verdadera, la que lo corrige, la que lo reprende, la que lo exhorta, la que lo llama al arrepentimiento, el hombre no la recibe. ¿Pero por qué no la recibe? Porque él no cree que será castigado. Él no cree que va al infierno, engañándose a sí mismo, porque cree más en lo que él vive en el cuerpo que en lo que realmente vivirá después del cuerpo. Cree más en lo que sus ojos ven que en lo que escucha de Dios, cuando Dios dice: te espera el Seol, te espera la muerte, te espera el castigo y te esperan los juicios venideros, porque ese es el turbión del azote. Dice: no vendrá a nosotros el turbión del azote, no vendrá a nosotros la ira. Se confía, y como dice también en el Salmo 10, menosprecia a todos sus adversarios, todos sus caminos siempre son errados, todos sus caminos van distante a Dios, y dicen: ningún mal nos acontecerá, ningún mal nos sobrevendrá, y piensa que nunca le vendrá el castigo. ¿Cómo no? Porque el castigo está preparado para todos aquellos que piensan de esta manera. El castigo está preparado para todos aquellos que no tienen temor de Dios y que obran libertinamente y que obran a su propia forma sin tener temor de lo que están haciendo, de lo que están diciendo. Y el castigo no solo el castigo que le viene en el cuerpo cuando al final le venga el castigo, sino el castigo del Hades, del Seol, del infierno, que es por la eternidad. Y el lugar peor del infierno está preparado para tales personas. Pensaban no ir allí, pero allí van. Como personas también, no solo líderes, viven confiados. ¿Pero por qué? Porque son enseñados por este liderazgo. Viven confiados en sí mismos. Viven confiados en una posición en la iglesia. Viven confiados en que son cantantes o que son diáconos o que son pastores o que son evangelistas o que son maestros, no sabiendo que mayor es el castigo para ellos, no sabiendo que más se le demanda a ellos, no sabiendo que mayor temor se les demanda a ellos. Porque mientras mayor es el entendimiento, mientras más es el cargo que el hombre tiene, que se lo pone por sí mismo, mayor es el castigo. Porque debiendo ser verdaderamente hombres y mujeres maestros de la verdad, tienen necesidad de que les sean enseñados los primeros fundamentos de las palabras de Dios. Tienen necesidad todavía no de alimentos sólidos, sino de leche. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en las palabras de justicia, porque es niño, nunca ha crecido debiendo ser ya maestro. ¿Y de qué habla? De que somos salvos porque Cristo nos salvó y por gracia. Pero hagamos y deshagamos, como dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Por eso es que el Señor llama al arrepentimiento desde el liderazgo. Por eso es que el Señor llama al arrepentimiento desde la cabeza. Por eso es que el Señor llama al arrepentimiento desde aquellos que se pusieron a sí mismos
desde aquellos que puso Dios, pero en el tiempo del fin, desde aquellos que se pusieron a sí mismos, porque en el tiempo del fin acontece que han establecido todo el pueblo reyes, pero no escogidos por Dios, y han puesto príncipes, pero Dios no los supo, como dice en la profecía de Osea en su capítulo 8. Entonces, puestos por sí mismos, ahora tienen la obligación, ahora tienen mayor carga sobre sus hombros, pero sin temor a Dios jamás la podrán llevar, y por haberse puesto a sí mismo jamás lo podrán hacer y jamás lo podrán entender. Y este es el pensamiento, este es el sentir, nada nos acontecerá. El hombre que vive confiado en sí mismo dice que se recuesta sobre una tela de araña, confiado en que no le acontecerá nada, y piensa que tiene muchos años por delante y no sabe que en un momento le viene la ira, y que cuando viene a ver, aunque viva 10, 15, 20, 30, 60, 70 años más, aún de los que tiene, que le vendrá la ira, y que después de todo ese tiempo, cuando mires realmente el tiempo que vivió, no van a haber sido más que minutos de un día, porque ese es el tiempo delante de Dios. Ese es el tiempo, 1000 años como un día y un día como 1000 años, y incluso 1000 años como una vigilia de una noche delante de Dios es así, la cual dura solamente 3 horas. Por eso es que un rato será nada más el tiempo de la vida del hombre, y cuando venga a ver, se le fue la vida y le vino la ira. El hombre vive confiado porque vive por vista, pero de los que no viven confiados por lo que ven, se dice, nosotros no vivimos por vista, sino por fe. No andando por vista, sino por fe, porque el justo vivirá por fe, y esto es fe. No viviendo y no estando confiado por lo que se ve, que no está aconteciendo nada, que no me viene ira ni que no me viene juicio, sino estando confiado en lo que realmente Dios ha hablado, en lo que realmente Dios ha prometido, que le vendrá al hombre que viva fuera del temor de Dios. Pero el sentir de los que no viven por fe, sino por vista es ningún mal nos acontecerá. Nosotros no moriremos espiritualmente, nosotros no iremos al infierno. Dicen, el infierno no está hecho para nosotros, y todo aquel que cree que el infierno no está hecho para él, realmente para él está hecho, porque los que no creen que pueden ir al infierno, estos son los primeros que llegan allí, y los que creen que sí pueden ir, estos se ocupan con temor y temblor en su salvación, así de día como de noche. ¿Por qué? Porque temen al juicio de Dios, temen a la ira del Altísimo, temen a los juicios que han de venir, y con temor sirven a Dios, con temor y temblor sirven a Dios, como dice también en el Salmo Dios, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No se trata de vivir espantados, porque el gozo del Señor es la fortaleza del creyente, y en su presencia hay plenitud de gozo, pero es una vida entendiendo que hay un juicio y no haciendo nada que amerite ese juicio. Es una vida entendiendo que lo que se haga según su propia voluntad y lo que se haga deliberadamente según mis propios deseos me va a acarrear condenación, y cuando yo no entiendo esto, hay falsa liberalidad en mí, y recuesto mi mano, como dice en el libro de Job, sobre una pared, la cual no es una pared, sino que es tela de araña. En tela de araña se recuesta el hombre. Vuestra confianza, dice, es tela de araña. ¿En qué confía el hombre? En el pacto que ha hecho con la muerte. ¿Cuál es el pacto? El de su propio corazón. Yo no moriré espiritualmente, yo vivo, yo no estoy muerto espiritualmente. Y está 2 veces muerto y desarraigado, viviendo en deleites y placeres, viviendo conforme al hombre natural. Y mientras más dice que no va allí, allí ya está su nombre escrito. Por eso es que le dice el Señor a la iglesia de Sardis, que es todo este pueblo que actúa de esa forma. Tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tiene nombre de cristiano, es líder, es pastor, es maestro, pero está muerto, porque su liberalidad es falsa, su confianza es tela de araña. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en su corazón y obra deliberadamente. Deliberadamente le falta a la palabra, deliberadamente dice una cosa y no la cumple, deliberadamente miente y no piensa que le va a acontecer mal, deliberadamente mira, codicia
a hombres, a mujeres, mujeres a hombres, hombres a mujeres, en la calle, deliberadamente ofende y no pide perdón, deliberadamente no perdone, guarda rencor, deliberadamente roba, deliberadamente miente, deliberadamente hace todo tipo de cosas, deliberadamente vive desatinadamente y piensa que no le vendrá mal y toma la palabra para decir ningún mal nos vendrá porque somos líderes del pueblo. Y así enseñan al pueblo y todo el pueblo va por ese mismo camino, actuando deliberadamente. Esa es la falsa confianza, esa es la falsa liberalidad, ese es el exceso de confianza. El que se apoya sobre una pared cuya caída viene rápida y súbitamente, se apoya sobre esta pared, se apoya sobre una pared que ya viene derribándose por tierra. Y esta es la falsa liberalidad. Y este es el falso pacto que hace el hombre con la muerte. Este es el falso convenio que hace el hombre con el Seol. Y este es el falso pensamiento que el hombre tiene pensando que sobre él no vendrá el azote. Sí vendrá, de cierto vendrá. Porque el reino de los cielos solamente lo heredarán los que temen a Jehová el Señor, los que temen a Dios, y así de día como de noche obran en el temor de Dios, piensan en temor de Dios, y todas las cosas las hacen en el temor de Dios, y en todo momento, si en algo fallan, si en algo se equivocan, se arrepienten, y en todo momento le piden a Dios que los libre de todos los errores que les son ocultos, porque eso es lo que está escrito en la Escritura, cuando dice David: líbrame de todos los errores que me son ocultos, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Esta es la oración del que teme a Dios. Y también dice allí: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Y también dice: porque en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces, esta es la oración del que teme a Dios. Continuamente busca qué ha hecho, qué no ha hecho. Continuamente entra en un arrepentimiento y continuamente inquiere en Dios realmente qué está bien y qué está mal. No confía falsamente en que es líder o que es creyente o que tiene un título o que tiene una posición en la iglesia, lo cual no hace al hombre creyente. Sé creyente, no incrédulo. Porque los que son hijos de Dios son creyentes y dirigidos por el Espíritu Santo, no que tienen un título. Y esta es la falsa liberalidad. El pensamiento del liderazgo en su mayoría de hoy y el mismo pensamiento del pueblo al cual enseñan. Esta es la profecía que dice Isaías para el tiempo del fin acerca de los que se burlan de la verdad. Porque no es que se burle riéndose, no es que se burle a carcajadas, es que se burle con sus obras. Con sus obras se burla. Y son llamados varones burladores, sobre los cuales viene la ira, para descender al Seol, porque muertos están con nombre de que viven. Gloria a Dios.